Hola, bueno, continuamos con la séptima semana ambiental. Hoy también nos acompaña Aldo Benítez Palomino. Hola Aldo, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Súper. todo desde Suiza, no? Sí, desde Suiza. ¿Qué tal la pandemia por allá? ¿Cómo ha ido eso? Horrible. La segunda ola ha sido 10 veces peor que la primera. No, claro, me imagino tremendo, ¿no? Ha sido tremendo. Y seguimos sin poder salir del país, con ese confinamiento que tenemos parcial y todo. Pero igual dándole, entonces, no hay otra. Claro, claro, claro. ¿Qué hora es por allá? Son ¿cómo estamos de horas? 4 de la tarde, creo, ¿no? O más. Son las 3 de la tarde. Ah, bueno, bueno, estamos bien. Bueno, tenemos hoy con Aldo la segunda conferencia del día de hoy, una conferencia que seguramente les va a encantar porque nos va a hablar sobre unos animales muy interesantes. Ya Iris nos habló de las ardillas, ahora Aldo nos va a hablar de los delfines. Y creo yo que algunos por ahí vieron una noticia que ocupó bastantes portadas de periódicos y redes sobre el delfín de la Tatacoa. Entonces, Aldo que conoce muy bien el tema y que se ha, digamos, especializado y en ese momento está haciendo su estudio de posgrado en Suiza, precisamente estudiando los cetáceos, nos va a contar el día de hoy acerca de estos interesantes temas. Entonces espero pues que podamos aprender bastante de él, que podamos dialogar aquí, charlar un poco en torno a la paleontología. Y nada, Aldo, de nuevo, darte las gracias por aceptar la invitación a la séptima semana ambiental, ¿sí? Hoy ya con la jornada de clausura en el tema de la paleoecología. Y nada, de nuevo darte la invitación y bueno, esperemos que pronto nos veamos en persona, así como por ahí hace ratico nos vimos en Lima. En Lima, pero esta vez me toca ir a Cali, así que Sí, me bueno, necesita, me necesita. pendiente. Listo, listo. Voy Bueno, a cuando quieras compartir, compartir. adelante, público es tuyo. Vamos a compartir. Entonces está mi pantalla ahí, ¿cierto? Sí, 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 ahí la vemos. Sí. Ahí la Ok, vemos, perfecto. listo. Hola, ¿qué tal con todos? Buenos días para la gente que está en las Américas, buenas tardes para la gente que está aquí en Europa. Mi nombre es Aldo Benítez Palomino, soy estudiante de maestría de la Universidad de Zúrich y lo que les voy a presentar el día de hoy es un poco de mi trabajo respecto a un grupo de animales muy interesantes que son los delfines de río. Voy a tratar de ser bastante dinámico al presentarles este grupo. Voy a hablar un poquito de manera general de la historia evolutiva de los cetáceos para que entiendan cómo esos animales evolucionaron. Y después, la segunda parte de la presentación, me voy a enfocar exactamente en un grupo de los delfines de río, que son los platanistéidos, que son un grupo que me interesa muchísimo a mí. Ahora, estos cuatro animales que están en la pantalla son los delfines de ríos que tenemos en la actualidad. De estos cuatro, todos tienen en común varias características, a diferencia de los delfines de mar que parecen también muy parecidos entre sí. Los delfines de río no están relacionados directamente, y eso es lo más importante que hay que resaltar. Estos animales no son parientes cercanos, están emparentados de una manera un poco más lejana, pero todos comparten las mismas características que son bien fáciles de reconocer. Entonces, estos cuatro animalitos que tenemos en la pantalla van a tener todos, esto sí bien largo, así, todos tienen su hocico largo, el Tuporia, el Tucuxi, el delfín del rosado del Amazonas, todos tienen este hocico bien largo, con muchos dientes pequeños que tienen una forma cónica. La segunda cosa es que si ven la frente que tienen, si ven sobre la cabeza, van a tener como una especie de vaca, bien redonda su cabeza. En esta zona de aquí es donde se alojan los órganos de la nariz en estos animales. Y tercera cosa, que es muy importante de resaltar, que solamente también sucede en los delfines de río, es el hecho que estos animalitos sí pueden mover el cuello. A diferencia de los otros delfines que no pueden mover el cuello, los otros delfines no pueden mover el cuello porque viven en el mar y esto de acá de vivir en el mar hace que su cuerpo sea muy hidrodinámico, pero también tiene desventajas.
Para poder girarse y poder ver para atrás, los animales tienen que mover todo el cuerpo. Estos animalitos no. Ellos tienen la ventaja de que pueden mover simplemente el cuello por un lado y listo. Entonces, esto que están viendo acá, ahora, es lo que les decía. Las relaciones que hay entre los delfines de río son muy controversiales y dependiendo de los análisis que uno tome en cuenta, las relaciones van a variar mucho. Pero hay un consenso en general. Hay un grupo del cual voy a hablar mucho, que son tetanideos, son los animales más primitivos dentro de los delfines de río, y todos los otros delfines de río están esparcidos a lo largo de todo el árbol evolutivo de los cetáceos. Ahora, la primera pregunta que quiero hablar es, ¿por qué los cetáceos en general tuvieron que volver al mar? Eh, los cetáceos, delfines, ballenas, orcas, cachalotes, rorcuales, son animales que están completamente adaptados a la vida en el mar. Son mamíferos, tienen como nosotros sangre caliente. Eh, el cuerpo está cubierto por piel, tiene un cerebro muy grande, las madres amamantan a las crías, etc. Tiene las características de un mamífero. Incluso algunos cetáceos, como algunos delfines, van a poder verles cuando son bebés, van a poderle ver unas vibrisas que son como si fueran pelitos que salen de la boca. Pero el origen de estos animales está en el mar. Tuvieron que adaptarse al mar en una zona muy lejana de las que voy a estar hablando en el resto de la charla. Ellos aparecieron por primera vez por acá, en lo que se llama el mar de Tetis. ¿Por qué este mar se estaba secando? Sus antepasados eran parientes terrestres que en algún momento tuvieron que adaptarse a poder aprender a nadar. Y la razón principal por la que empezaron a meterse al mar es porque estaban buscando comida. Y porque el mar es un sitio que tiene una diversidad muy, muy grande y hay muchos espacios vacíos en los cuales uno, siendo un animalito que no tiene muchos recursos en tierra, puede aprovechar. Y también otra cosa muy importante es que los depredadores que existían hace 50 millones de años en los mares únicamente eran los tiburones, y los tiburones tienen muchas estrategias ecológicas, pero hay nichos que los tienen muy libres. Entonces era un espacio lindo, y las presas que tenían disponibles son muchas. Hay peces de todos los tamaños, colores, sabores que ustedes pueden imaginarse. Hay bruscos muy, muy abundantes como los cefalópodos, que también hay de todos los tamaños. Hay calamares muy chiquititos, hay unos calamares inmensos que superan los 8 metros de largo en realidad. Y el primer cetáceo, el primer delfín, la primera ballena es este animal que tienen en la pantalla. Se llama Pakicetus inachus. Y si lo ven, van a decir que soy loco, que porque les quiero decir que este animal que parece un perro parece un cetáceo. Pues este animalito que parece un perro es el primer cetáceo. Algo muy, muy importante. A pesar que le vean esta forma de animal terrestre con 4 patas, una largada, dientes, la nariz toda adelante, pelo, ese fue uno de los primeritos animales que se empezó a meter al agua y se aventuró. Y tuvo una innovación muy importante. Es que su oído, del cual yo voy a hablar mucho más adelante, pero ¿qué es esto? El oído de este animalito se estaba empezando a aislar del resto del cráneo del animal. Nosotros tenemos un oído que nos sirve para poder escuchar en el aire, pero cuando uno está bajo el agua, uno siente como si tuviera un tapón que le está trabando toda la cabeza y que no le ayuda a escuchar. Esto de acá, este animalito ya lo estaba cambiando. Ya no tenía este problema del tapón que uno siente cuando está nadando, no era tan fuerte en él, sino que lo ya se está empezando a aislar mucho más de lo que está aislado en la mayoría de mamíferos. Entonces, esta es una innovación muy importante. La reconstrucción que se hizo en el año 1983 de cómo debió haber lucido el animal. Ahora sabemos que luce como el que está a la izquierda y no como el que está en esta ilustración de los años 80. El siguiente paso evolutivo fue, obviamente, poder desarrollar un cuerpo mejor adaptado a poder estar en el agua. Esto se llama Ambulocetus. Es mucho más grande y se da cuenta y tiene un cuerpo mucho más adaptado a nadar. Ahora,
Vamos a ver un par de características que son muy importantes de este animal, que son características típicas de un animal terrestre. Quiero que nos centremos en el hecho de que tiene patas posteriores, tiene patas delanteras, bien, le pueden diferenciar los deditos que tiene, tiene los 5 dedos acá, igual en la pata posterior, se ven 4 nomás en ilustración. Y ahora en el cráneo, si ustedes lo ven directamente, el animal les va a parecer que fuera de un perro, de un gato, tiene todas las características típicas del animal terrestre. Lo más importante es que la nariz está acá y los ojos acá, ¿ok? Boca acá, una cola toda aplanada que ayuda a poder nadar, etcétera. Pero si ustedes se recuerdan cómo luce un delfín o una ballena en la actualidad, se van a dar cuenta que los delfines y las ballenas no tienen patas posteriores, únicamente tienen patas delanteras. Y más aún, y más interesante, es que estas patas delanteras dejaron de ser patas delanteras en algún momento y se convirtieron en aletas completamente. Y este animalito ya está empezando a desarrollar ciertas características en las patas delanteras que ya se estaban acercando a la de los animales más modernos. Igual sigue teniendo esta cabeza toda animal terrestre. Posiblemente como debe haber lucido el animal, podría haber cazado tanto animales que vivían en ríos, algunas partes del mar, etc. Ahora, para poder darnos una idea de quiénes son los parientes más cercanos en la actualidad de los cetáceos, tenemos que ver este animalito que se hace un rato, a ellos. No podemos ver a los animales actuales porque es muy difícil poder comparar la morfología que tienen, cómo se ven externamente. Si yo les hago esa pregunta que tienen ahí, ¿cuál es su pariente más cercano de los cetáceos en la actualidad? La respuesta que la mayoría de ustedes me va a dar es que van a ser estas acá, estas focas. Lo cual tienen muchas características en común si los vemos externamente, pero si los vemos internamente no. Y la realidad es que los parientes más cercanos que tienen estos animales ahorita del siglo XXI, vivos, son el gordito acá, que es un hipopótamo, y este otro feo que está acá al lado, que es un jabalí. No los caballos, no los canguros, no las focas, no los leones. Son estos dos, que son artiodáctilos. Son el hipopótamo y el jabalí, sus parientes más actuales. Ahora, ¿cómo sabemos que estos animalitos son sus parientes más eh, cercanos en la actualidad? Pues porque hay algunos fósiles muy interesantes como este de acá que se llama Pereocetus pacificus, que es un animal que vivió hace 42 millones de años en el Perú, que tienen unas características muy importantes. Un hueso que los paleontólogos adoran, sobre todo los que trabajamos con mamíferos, adoramos, se llaman el astrágalo y el calcáneo. Son dos huesitos que en nosotros forman nuestro talón. Nosotros vemos cómo es el talón en todos los animales, vamos a darnos cuenta que estos dos huesitos nos van a dar información sobre cómo el animal está caminando, nadando, etcétera. En el caso que tenga las patas posteriores, obviamente. Y hay otra característica muy importante de esto. Estos huesos son bastante específicos. Y dentro del fósil de Peregocetus se encontraron los huesos de su talón. Y los huesos de su talón de Peregocetus, que son el astrágalo y el calcáneo, eran muy parecidos a los que tienen en la actualidad los hipopótamos y los jabalíes, tienen la misma forma. Y esos son los indicadores más evidentes de la relación que tienen los artiodáctilos, como el hipopótamo y el jabalí, con los cetáceos. ¿Okay? Ahora, ya vimos que en un momento estos animales tenían ciertas características muy, muy terrestres, pero hay algunos fósiles transicionales muy interesantes como esta que está en la pantalla. Esta se llama Cintia, le decimos Cintia de cariño. Es un Cintia cetus. El animalito está empezando a mostrar una característica muy, muy interesante para nosotros, que es que se dan cuenta, la nariz ya no está al extremo, como en un animal terrestre netamente, sino ya está migrando para allá atrás. Y esto tiene dos condiciones muy importantes. ¿Y por qué tener la nariz atrás?
Si un animal tiene la nariz al frente y es netamente acuático, tiene que sacar mucho de la cabeza para poder respirar. Este es lo que les pasa a las focas y a los lobos marinos, en realidad, sacar grande de la cabeza para poder respirar en el mar. Pero en el caso de los delfines y las ballenas, ellos solamente tienen que sacar un pedacito chiquito de cabeza para poder respirar. Esos animales en la actualidad tienen las narices por acá. Ahí está esa mancha morada. Pero hay otra cosa muy interesante. En el caso de los delfines, toda esta parte dorsal del cráneo se ha aplanado y ahí es donde descansa un órgano muy, muy importante. Lo voy a dibujar más o menos como cae el órgano. Ese que está ahí y se llama melón. Así como la fruta se llama melón. Y el melón es un órgano que está compuesto de grasas y muchos lípidos. Su función principal es la emisión sonora. Vamos a ver la emisión sonora y esas cositas un poquito más adelante, pero les adelanto que este órgano se llama melón y es muy importante. Este es el aspecto de Cynthia Cetus, para que lo recuerden. Está en el Museo de París. Y si le ven, tiene un aspecto mucho más parecido al de un cetáceo, al de un delfín o una ballena más moderna. Otra cosa muy importante que este animalito es que ya está perdiendo las patas posteriores, si se dan cuenta. Estas patitas aún conservaban algunos rudimentos de los huesos, no sé si se puede ver acá. Entonces, esas patitas, minutas, chiquititas. Listo. Ahora bien, vamos a hablar ya de cetáceos modernos por un ratito, porque vamos a centrarnos en este momento solamente en delfines de río ahora. Ya sabemos el origen de los cetáceos en general, ya sabemos cómo estos animales pasaron de un medio terrestre a poder nadar, aprender a nadar, pero ahora quiero centrarme en dos animales. Uno que es bien importante es el que está en la pantalla, se llama Inia geoffrensis, es el delfín del río Amazonas, pero también se puede encontrar en el Paraguaná, también en el Paraná, perdón, y también se puede encontrar en la zona del Orinoco. Ese animalito que está ahí. El otro, más feo, pero también mucho más interesante, es este que está acá. Se llama platanista, que vive en la zona de la India. Voy a volver un minuto a India, nada más para mostrarles algo. Si se dan cuenta, India tiene algo distinto de platanista que es muy evidente. ¿Pueden ver el ojito? El ojito de India está todavía bastante desarrollado. En cambio, en el otro, feo, totalmente, está mal lleno de ojo prácticamente. El ojo está totalmente atrofiado. Y esto es algo muy importante. En el caso de INE también esperaríamos en el futuro por la tendencia evolutiva que tienen que lo pierda. Y es porque si ustedes han ido alguna vez a la Amazonía, a la llanura amazónica, y han visto cómo son los ríos ahí, se van a dar cuenta que el agua de los ríos no es cristalina. El agua de los ríos carga muchísimo lodo, muchísima vegetación. Estos animales entonces no pueden prender la vista porque son aguas muy, muy oscuras que no le permiten a uno ver casi nada. Por eso, estos animales son tan dependientes de su sistema de sonar, que es el órgano que se llama, que les ayuda a ellos a poder ubicarse y relacionarse con su medio en general. Es como los murciélagos, que hacen el proceso que se llama ecolocación. Ok. Nuevamente, esta es la distribución del delfín rosado de la actualidad en línea. Y vamos a ver un ratito del registro fósil de Inia. Hay varios fósiles emparentados con el Inia de la Amazonía en la actualidad. Uno de ellos es el que tienen en pantalla, que se llama Brujadelphis anquilorostris, que viene de Perú, de la zona del Pacífico Sur. ¿Ok? Tenemos que es acá, que se llama Isminia panamensis, que viene de la zona de Panamá. Se encontró en el año, se publicó en el año 2015. Tiene en sí un aspecto externo muy parecido al de línea actual. La diferencia que hay predominantemente es que este animalito ya estaba viviendo en el mar y el línea actual vive en los ríos. No sabemos más de la historia evolutiva de estos animales, salvo un fósil de África que se llama Quansacetus, pero no sabemos en qué momento ingresó a la parte amazónica. No sabemos cómo
ese animal se quedó acá en la parte amazónica, en qué momento, por qué tuvo que ingresar, nada de eso. Y ahora voy a hablarles de mi trabajo directamente con delfines de río. ¿Ok? Ahí están los dos animalitos que les estaba hablando. Está Bruja Delphis e Isminia, que vienen. Bruja Delphis viene de acá, de la zona de Huancapisco, color. De acá de la Huancapisco viene Bruja Delphis. Y Isminia, que está acá, viene de acá de la zona de Chagres, Panamá. Ambos son animales netamente marinos. ¿Ok? Vamos a cambiar de grupo. Hablamos del delfín rosado. Les dije que lo que sabemos del animal es muy pobre. No sabemos más que estos dos fósiles de acá y de acá. Si se recuerdan, el otro delfín era el pitonista. Y este animal es bien raro. Esas son dos fotos del cráneo del animal. Y para mí es uno de los cráneos más extraños que he visto, fuera del otro grupo con el que trabajo, que son cachalotes. Es un cráneo muy extraño porque si se dan cuenta, tiene esas proyecciones de hueso que le crecen acá, que se pueden ver acá a los lados, que le cubren toda la cabeza. Y el espacio para el ojo es esta cosita chiquitita que está acá. Es diminuto su ojo, es diminuto, diminuto. Es un animal muy especializado que se encuentra en peligro de extinción. Y uno viendo su cabeza del animal piensa que es de otro planeta, que es un alien. Es muy extraño. Pero sé que hemos encontrado fósiles de un pariente de este animal, no en la India, no en Asia, no, nos hemos encontrado acá cerca de casa. Nos encontrado en Sudamérica. Sudamérica hace 13 millones de años estaba llena por este lago que ustedes ven, esa especie de mar interior que se llama el sistema Pebas. Afectaba a todos por igual, afectaba a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, parte de Bolivia. Todos estaban invadidos por este lago que hay ahí. Y hay sitios que los ven en el mapa, que es donde hemos encontrado fósiles de delfines, de río. Y en la zona de Colombia se han encontrado predominantemente fragmentos. No son fósiles bonitos como los que les mostré, son simplemente fragmentos, como por ejemplo estos que están acá. Son fragmentos de los rostros de los animales, quiere decir que son sus caras. Esto es un pedazo de mandíbula, el que ven acá abajo, y este es de acá arriba es un pedazo de cara. Son muy, muy difíciles de encontrar y vienen de la zona de la Venta, que es una zona fosilífera muy, muy interesante y muy bien conocida en todo el mundo. Ahora, voy a tratar de explicarles de un hueso muy importante que es el oído. Y estoy haciendo un paréntesis acá porque todo nuestro trabajo que hemos realizado en la zona de Colombia, zona del se ha basado en oídos. Y los oídos son, en los delfines en general, huesos muy, muy importantes. Si se acuerdan, el cráneo de un delfín normalmente tiene este hocico largo. Tiene muchos, muchos dientes acá. Discúlpenme, no dibujo tan bonito cuando hago esto. Y tienen este aspecto, la cabeza, etcétera. Yo trato de hacer el mejor dibujo que puedo. Hay un huesito que es el oído, que es un huesito que viene por acá. En realidad está compuesto de dos huesos. Voy a tratar de dibujárselos así nada más. Se llaman el de acá, el timpánico, y el otro huesito que es el más chiquito, pero también el más importante, se llama el periótico. En los demás mamíferos, como nosotros, este hueso se llama, por si se quieren guiar, se llama petroso. Es importante este hueso. ¿Por qué? Este hueso tiene una forma toda aplastada, más o menos así que se ve. Tiene muchísimos canalículos, conductos, huecos y demás. Sucede que este hueso está compuesto de el material óseo más denso que tienen en el cráneo estos animales. Y está tan densamente osificado porque le ayuda a poder aislarse completamente del medio externo. Y ese hueso tiene que estar tan bien aislado porque ahí este también encuentra el sistema auditivo del animal. Entonces, este hueso está tan aislado para poder permitirle oír bajo el agua. Y tiene muchas características muy interesantes que nos dicen qué tipo de ecología está teniendo el animal.
Pero más interesante aún es que cada tipo de delfín tiene este hueso de forma muy, muy particular. Esto es muy diagnóstico, porque lo que sucede muchas veces es que los cráneos se terminan perdiendo en el proceso de fosilización, se terminan perdiendo completamente, porque a veces son muy frágiles, pero este huesito de acá, que es diminuto, no es más grande que el tamaño de su dedo pulgar, este huesito termina sobreviviendo. Y eso fue lo que nos pasó en Colombia, que lo que se preservó fue uno de estos huesitos, que es el que tienen acá arriba. Este de acá lo están viendo boca abajo y este de acá lo están viendo boca arriba. ¿Ok? Bueno, este huesito de acá, que es tan importante para nosotros, nos decía muchísimo. A pesar de haber estado muy erosionado y demás, nos decía que este animal que estaba viviendo en Colombia era un pariente del delfín del río Ganges, no del delfín amazónico actual. Y si se recuerdan un poquito lo que dije al inicio, el delfín del río Ganges y el delfín amazónico actual no están emparentados, lo cual nos deja con un montón de preguntas. Que la pregunta más grande es: ¿qué rayos está haciendo ese delfín emparentado con el del Ganges actualmente? No tenemos ni idea. Pero una vez que lo ponemos en contexto, hay otro huesito que se encontró muy parecido, que es el que tiene acá. Este viene de Perú, soy yo. Y si los comparamos, este de acá con el de abajo, se van a dar cuenta, primero, que son parecidos de manera general, pero también son muy distintos. Ambos son parientes de este delfín del río Ganges de la zona de la India. Pero la gran diferencia que vemos es que uno es más grande y el otro es más pequeño. Esto quizás tenga que ver con que un animal esté adaptado a una vida más dentro de este gran lago en el que estaban viviendo y el otro está más adaptado a la vida en los ríos como en la zona de Colombia. Si vemos, por ejemplo, cuando hacemos la reconstrucción de cómo es la evolución de estos oídos, solamente viendo a estos oídos nos vamos a dar cuenta que, voy a eliminar esto, nos damos cuenta que el protagonista actual está completamente y muy cercanamente emparentado, tanto con el de Perú como con el de Colombia. En el resto de sus parientes fósiles, todos esos que estamos viendo acá, son formas marinas. A nosotros, al haber encontrado este huesito en Colombia, nos ha dejado en la venta, en el desierto de Atacoa, nos ha dejado con más preguntas que con respuestas, en serio. Porque sabemos que están presentes, pero nos seguimos preguntando: ¿qué está haciendo acá? ¿Por qué está acá? ¿Cómo se extinguió? ¿Por qué no sobrevivió después? Ese es el aspecto del animal, para que lo conozcan. Es el delfín de la Tatacoa. Están viéndolo acá en aguas oscuras porque son aguas muy cargadas. Este oído, como les dije, está muy bien adaptado y aislado, y las características que tiene, como por ejemplo, este cachito que le estamos viendo acá, esa cosita diminuta de ahí atrás. Esa cosita diminuta de ahí es la parte que articula con el cráneo. Y cuando más pequeña y más forma de cuña tiene, como para mejor contacto con el cráneo, así como que estuviera medio tejido, se indica que el animal es mucho más dependiente del oído que en otros casos, como en los casos de acá arriba. En estos casos de acá no era tan dependiente, ¿no está? Sí. Entonces nosotros estamos pensando, ya, si es tan dependiente de su oído y demás, el animal que vivió en Colombia debe haber tenido un aspecto muy, muy similar al del delfín del río Ganges de la actualidad, porque es su pariente también, más cercano que conocemos en el registro fósil. Bueno, que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por haber atendido este seminario virtual. Muchísimas gracias a Jonathan por la invitación. Gracias a todos, y si tienen alguna pregunta o no sé cómo es la dinámica ahorita, están en contacto si quieren, por este caso, ver mi Instagram y si tú si gente que ha apoyado estas investigaciones. Gracias. Creo que estaba en mute. Ok. No, Alo, muchísimas gracias de antemano, pues, de nuevo por la conferencia, muy interesante. Eh, no, tenía como una inquietud allí muy interesante. Tú, de pronto, en medio de todo lo que tú has planteado, digamos, ¿qué hipótesis tú tienes
¿Qué hipótesis de pronto puedes plantear frente bueno, por cómo es que ese bicho pudo haber llegado hasta acá? O sea, o el linaje, cómo pudo haber sido su ruta de distribución. ¿Tú qué de pronto Uf, qué hipótesis puedes tener allí como para plantear, bueno, por qué probablemente tenemos un representante hoy día en Asia y en el sudeste asiático, pero en el Mioceno lo teníamos aquí en Sudamérica? esa es una pregunta muy, muy buena. Sucede que los delfines estos de río emparentados con el de Asia eran muy comunes en los mares en todo el planeta en el Mioceno temprano. Estaban en todos lados, estaban compitiendo en ese tiempo por quién tenía el hocico más largo. O sea, tú veías animales que estaban realmente, son una locura, que tienen unos hocicos de 2 2 metros y medio de largo, 2 metros y medio de largo. Yo no me imagino cómo deben haber nadado todavía. Pero lo que sucede es que una vez que estos animales ya terminan de competir por quién tiene el hocico más largo, aparecen los malos de la película, que en este caso son los delfines marinos actuales. Y los delfines marinos actuales son competidores muy, muy agresivos entre sí. Y sucede que, a diferencia de los delfines emparentados con el del Ganges, estos animales compiten por tener la cara más corta. Eso Mm. les da mayor velocidad al momento de nadar y mayores adaptaciones, mayor ventaja cuando están nadando. Entonces, parece que hubo una presión muy fuerte de los delfines modernos de mar frente a los delfines de río primitivos que vivían en el mar, y eso los empujó a adaptarse a nichos que no estaban ocupados, que son los nichos en los ríos. Y por eso solamente tenemos delfines de río de este tipo, con el hocico largo, que es prácticamente un relicto de una diversidad pasada en la actualidad. Claro, porque digamos que también podría uno pensar, ¿no? Pues considerando, por ejemplo, lo vasto que es el océano y obviamente lo desconocido que es el océano, de pronto podría ser que hay mucho registro fósil digamos, no tenemos acceso a él por el simple hecho de que sigue siendo océano, ¿sí me entiendes? O sea, es Eso es decir, que es tremendamente cierto, probable sí. que muchos de esos grupos hubieran tenido una distribución mucho más amplia Mm. y de pronto precisamente tenemos acceso a estos porque, claro, fueron mares epicontinentales prácticamente y Es que eso solamente dio, tenemos, claro, solamente tenemos registro en mares epicontinentales. Hay que recordar que durante todo ese Mesozoico, la mayoría de mares, como los tenemos en la actualidad, ya estaban formados, y todos los animales que deben haber muerto ahí, o se deben haber fosilizado en el mar, siguen metidos ahí kilómetros por debajo y van a ser material que nunca vamos a poder acceder en nuestra vida. claro, claro. Bueno, y con respecto ya particularmente a tu investigación y específicamente de pronto al hallazgo de la Tatacoa específicamente, digamos, ¿tú esperas de pronto poder mirar más material o que te permita de pronto hacer unas descripciones, pues digámoslo así, más completas? O sea, ¿tú crees que hay más potencial de que se encuentren más bichos más completos? El problema es el siguiente: se tiene que encontrar un bicho completo sí o sí con este grupo, porque como estamos rozando las especies actuales prácticamente, estamos muy cerca ya de las especies actuales para poder hacer la diferenciación, el oído simplemente no nos va a bastar. Eso es uno. Dos, cuando normalmente, y eso es lo malo, también cuando te encuentras normalmente oídos, sabes que ese nivel fosilífero no vas a poder encontrar cráneos, porque el movimiento y la tafonomía no permiten que los cráneos se preserven tan fácilmente. La mayoría de los cráneos, como vieron en las imágenes, son bastante frágiles. Tienen todas esas especies de crestas y todo lo demás, son muy frágiles. Entonces, si es que lo único que se ha preservado es el oído, e incluso el de la tatacoa está muy, muy erosionado, yo no creería que sea tan bueno el panorama para poder encontrar un cráneo, pero lo cual sería tremendamente ideal. Claro. Vamos a ver si, bueno, pues de todas maneras, bueno, otra cosa quiero recordarles a los que están aquí viéndonos, por favor, llenarlos, ahí he colocado los links para los registros de asistencia, es muy importante para nosotros conocer también sus percepciones al respecto y bueno, pues hacer el debido registro también. Y hemos colocado una encuesta acerca de la huella hídrica, estamos haciendo un sondeo acerca del consumo de agua y digamos que hace parte también precisamente de todo el tema de la educación ambiental en torno a la semana. Bueno, quiero agradecerle a Aldo su participación y darle de nuevo las gracias pues por haber aceptado esa invitación.
Es un No, tema siempre encantado. bastante Siempre encantado. interesante y no, esperamos tenerte pues en muchas más conferencias y la verdad es que ha sido muy gratificante para todos. Listo, Jonathan. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, muchos éxitos en todo lo que vas haciendo. Ahí estaremos leyendo Espero, todo lo que hagas. ¿Ah? espero que podamos vernos pronto, porque Sí, toca el seguro, siguiente seguro. congreso. Entonces, Sea allá o sea acá o bueno. no sé a dónde sea, pero sí tenemos que vernos. Así que no hay ningún problema. Bueno, Listo. Aldo, cuídate mucho y nada, los invitamos a seguir conectados. En unos minutos seguimos con la siguiente conferencia. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, Aldo, y excelente presentación. Dale, listo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, un abrazo y cuídate mucho. Los invitamos a seguir conectados. En unos minutos seguimos con con la conferencia de Fernando Blanco. Bueno.